Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar analizando una columna que salió en Perfil. ¿Por qué elegí esta columna? Bueno, simplemente porque lo tildan de tirano a Javier Milei. Se llama El Tirano, justamente la columna. Tiene una caricatura ahí que van a poder ver de Javier Milei. Y es un análisis que me interesa hacer porque lo escribe a la columna Eduardo Fidanza, que ha sido columnista muchos años en La Nación, bueno, que es sociólogo, etcétera. Ahora vamos a leer rápidamente también quién es él. Pero lo interesante de esto es analizar un poco lo que se viene instalando desde los medios respecto de la figura de Javier Milei. ¿Qué será Hitler? ¿Qué será un autoritario? ¿Qué será tirano? ¿Qué será totalitario? ¿Un déspota? Etcétera, etcétera, ¿no? De alguien que, bueno, ha rescatado como una de las principales figuras, por ejemplo, a quien ha leído y demás, y a quien menciona más directa o indirectamente, o incluso menciona sus obras, como Hayek, que hacía tanto hincapié en las libertades negativas, que es un liberal, un libertario, casi que roza el anarquismo, y sin embargo, bueno, para toda la prensa lo que está buscando instalar es que es un autoritario o que va a ser un autoritario cuando llegue al poder. Entonces me interesa dejar registro de este tipo de columnas, de este tipo de análisis y poder responder o analizar qué es lo que están escribiendo en estas columnas, más allá de lo que venimos mencionando y mostrando muchas veces también de lo que se ve o los análisis que se hacen un poco más superficiales a nivel de televisión como La Nación Más, por ejemplo. Vamos entonces rápidamente a leer esta columna. Tienda Satoshi está colaborando con nosotros. Esto es especialmente dirigido a los amantes del Bitcoin en Chile. Tienda Satoshi es nuestra proveedora de billeteras para Bitcoin, artículos de impresión 3D y el merchandising más original del criptomundo. Son revendedores oficiales de Trezor, que es garantía de seguridad, e importan productos holder desde Suiza, protección de primera para sus frases privadas, que los diferencia del resto de sus competidores. Bueno, tienen un trato muy especial, muy cálido, sin igual con el cliente. Vayan a conocerlos. Los links de Tienda Satoshi están ahí debajo en la descripción, que insisto se llama El Tirano, se titula así. Dice: los pueblos ultrajados suelen equivocarse. O sea, Argentina está ultrajada, el pueblo argentino está ultrajado, está desesperado, angustiado, entonces va a votar desesperado, ¿no? Es un poco eso del voto bronca que tanto se ha instalado. Que los argentinos no elijan una nueva forma de opresión, fíjense, nueva forma de opresión. Milei, que te dice que despotrica desde antes de ser candidato a presidente, desde antes de meterse en política, despotrica contra el Estado, contra cómo los políticos nos ponen el pie del Estado sobre la cabeza de manera permanente, que viene diciendo que quiere más libertad para el pueblo argentino, que es un libertario, que es un minarquista, que es un anarcocapitalista, y acá viene una nueva forma de opresión, según este sujeto. Vamos a ver. Eduardo Fidanza, licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, fundador y director de Poliarquía Consultores, analista político e investigador social, ex columnista semanal del Diario de la Nación, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, ex profesor titular regular de la UBA, bien, de la Universidad de Buenos Aires. Recordemos que estamos a 6 días, para cuando ustedes estén viendo esto, a 5 días de las elecciones, bien, a 5 días de las elecciones de octubre, que posiblemente, según dictan algunas o las principales encuestas o la mayoría de las encuestas, haya un balotaje en el que Milei entraría sí o sí, pero insisto, como vengo diciendo, no descartamos, dado lo que hemos visto cómo erran las encuestas, cómo funcionan las encuestas, no descartamos que Milei incluso pueda ganar en primera vuelta el próximo domingo. Vamos a leer la columna. Dice: existen muchas razones para pensar que hoy la experiencia política vale poco y las lecciones de la historia todavía menos. Bien, fíjense cómo hace alusión a la experiencia política que tienen otros respecto de Milei, que no tiene experiencia política. Y las lecciones de la historia todavía menos. No sé con quién lo comparará Milei, que nos haya enseñado la historia. Para los jóvenes, socializados por la tecnología, el presente parece engullírselo todo, en un vértigo insaciable y caótico que prescinde del pasado. Bien, o sea, los jóvenes votan a Milei porque no conocen la historia, porque no han aprendido las lecciones de la historia. Antes que ellos, Nietzsche nos advirtió sobre el exceso de historia. No obstante, retomaremos el argumento del sentido común, que podría formularse así: la historia política no se repite, pero enseña. No debe condicionar el presente, sino mostrar las regularidades del comportamiento y las formas de dominación que, como nudos difíciles de desatar, reaparecen en el tiempo bajo distintas apariencias, pero la misma esencia. En ese ejercicio, lo reciente permite extraer conclusiones de mayor validez. El pasado cercano termina imponiéndose en un mundo interconectado y global. Bueno, no sé a qué pasado
nos remitirá Milei, porque no nos dice todavía Fidenza. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de regularidades de conducta y de formas de dominación? Las primeras remiten al proceder de los individuos, buscando entender por qué son sumisos o rebeldes, violentos o pacíficos, inclinados al consenso o al conflicto. El bienestar y el bienestar material y psíquico caben asimismo en esa reflexión, porque constituyen vivencias que experimentan las personas y las comunidades desde que existen registros. Las formas de dominación a las que nos referimos son los modos de liderazgo, poder, autoridad y legitimación en las distintas culturas. Dicho en términos sencillos, ¿qué tipo de mandatario y gobierno rigen a los pueblos y bajo qué condiciones se los respeta o repudia? Bien, mucha vuelta para hacer una pregunta bastante sencilla, en verdad. 40 años después de haber sido restituida, la democracia argentina se enfrenta al drama de una dominación política asediada por una sorda rebelión que, debido a sus rasgos, es acaso más profunda que la del 2001. Una rebelión más profunda que el 2001. Fíjense que, acuérdense de los famosos cánticos del 2001, que se vayan todos, que Milei tranquilamente ha dicho, los ha traído de nuevo. A propósito, muy notoriamente, que se vayan todos, que se vaya la casta. Basta de los mismos políticos de siempre. La gente está harta de sufrir gobiernos que décadas atrás representaban la autoridad y ahora se tornaron un poder opresivo e insoportable. Totalmente. Una forma de administrar considerada ineficaz por 2/3 de la sociedad que, sin embargo, aún expresa una tenue esperanza en el sistema, sobre todo entre los mayores de 50 años, quienes recuerdan tiempos mejores. Como nunca lo habíamos visto, multitud de jóvenes están en otra cosa. Los que pueden, yéndose del país, los más pobres, abandonando la democracia que los marginó y empobreció. ¿Por qué los más pobres están abandonando la democracia? No lo entendía eso. Y al menos 4 de cada 10 apostando ciegamente a una tramposa utopía de la libertad. Fíjense, tramposa utopía de la libertad. ¿No? Acá es donde vuelvo a lo mismo, digamos, que he mencionado muchísimas veces. Milei es una tramposa utopía de libertad, como si ahora viviéramos en un país que funciona todo perfecto, que no oprime libertades realmente, como si el kirchnerismo no hubiese oprimido libertades económicas, individuales, como si el Estado realmente no estuviera pisándonos en la cabeza desde hace décadas en Argentina. Y entonces una tramposa utopía de la libertad, ¿no? Ya nos está avisando lo que va a ser un gobierno de Milei, esa tramposa utopía de la libertad. Esa frustración, y esto resulta clave, no es solo económica. Esconde una profunda humillación que nace del desprecio de las élites hacia la gente. El sociólogo Barrington Moore, quien recorrió la historia mundial para describir estas situaciones, observó: el aroma de universalidad viene del parecido que encontramos entre cualquier conjunto de súbditos que tiene ciertas ideas sobre las tareas y obligaciones que le corresponden a los dirigentes y a la autoridad, de modo que su violación flagrante dará lugar a un sentimiento de agravio moral e injusticia. De allí a la sublevación existe solo un paso que los ofendidos dieron a lo largo del devenir. Para comprobarlo, basta ver la alegoría del sufrimiento y la insurrección que relatan varios pasajes del Antiguo Testamento. Pero no es necesario ir tan lejos para encontrar paralelismos. Pensemos en los alzamientos fascistas que ocurrieron en el siglo XX. Ahí va de nuevo. Comparan al fascismo, como lo vienen haciendo, ya les mencioné en otros videos, en Perfil, ¿no? Que lo han comparado con el nacionalsocialismo, con Hitler, lo ha hecho Fontevecchia. Hubo una columna, insisto, la mencioné varias veces, donde se comparaba la Alemania de 1933 con la Argentina actual. Bueno, unas ridiculeces tremendas. Pensemos en el alzamiento fascista que ocurrió en el siglo XX, cuyas características claves reaparecieron en el actual. La secuencia de humillación seguida de despotismo está presente en todos. La ideología puede ser o no democrática y contener dosis variables de racismo o nacionalismo, pero los liderazgos poseen rasgos constantes: carisma, violencia, odio a los adversarios, irracionalidad, arrogancia, paranoia. Todo eso sería Milei, ¿no? En comparación con los líderes fascistas, a lo que está haciendo referencia. En un espléndido libro sobre Shakespeare, titulado El tirano, de ahí el título, ¿no?, de la nota, que encubre una crítica a Donald Trump, fíjense, comparación con Trump, el ensayista norteamericano Stephen Greenblatt afirma que el célebre dramaturgo describió una y otra vez el caos que se produce cuando los tiranos, que por lo general carecen por completo de competencia administrativa y de visión de lo que significa un cambio constructivo, se hacen efectivamente del poder. El autor sostiene que aún sociedades relativamente sanas y estables
carecen de recursos para impedir el daño causado por sujetos lo bastante despiadados y faltos de escrúpulos, y tampoco están preparados para hacer frente a gobernantes de origen legítimo que empiecen a dar muestras de un comportamiento desequilibrado e irrazonable. ¿No? Fíjense, gobernantes de origen legítimo, como sería Milei, porque recordemos que Milei, por más que lo tilden de antidemocrático, ganó recién hasta ahora las PASO. Los grandes dramas de Shakespeare en su escenificación de la lucha del poder nos muestran cómo los gobiernos racionales son doblegados por los irracionales bajo circunstancias que se repiten. Siglos después, las elecciones democráticas no logran impedir la locura. Siglos después, las elecciones democráticas no logran impedir la locura. De los 5 postulantes que disputarán la presidencia, 3 tienen posibilidades de ganar. Es decir, Milei, Bullrich y Massa, ¿no? Según los falibles sondeos. De ellos, el que más chances parece reunir posee sorprendentes similitudes con los caudillos despóticos que atravesaron la historia. Milei posee sorprendentes similitudes con los caudillos despóticos que atravesaron la historia. De ninguna manera es lo nuevo, como se lo quiere mostrar. Surge de condiciones sociales intolerables, parecida a la que hemos visto tantas veces. Ahí mi pregunta viene, porque esto se ha repetido muchas veces, ¿no? Milei es un resultado de estas condiciones intolerables. Ahora díganme, ¿cuál es, según estos autores, según Fidenza en este caso y muchos otros que vienen afirmando esto? Entonces, ¿qué es lo que debería votar la gente? Debería votar exactamente lo mismo para que esas condiciones intolerables persistan. Porque las otras 2 opciones que tienen la chance de ganar, justamente como el mismo Fidenza está admitiendo, ya gobernaron. Ya gobernó Massa, está gobernando Massa, de hecho, de facto, es el superministro de Economía, en un país donde la economía es lo que muestra, digamos, la peor preocupación, la mayor preocupación de los argentinos, la que muestra los peores índices. Y por otro lado está Bullrich, que no dijo nunca cómo va a resolver los problemas económicos, que tiene a Melconian, que daba cargos aparentemente en el Banco Nación a cambio de ciertos favores sexuales, que tampoco ha explicado nunca cómo va a cambiar esto, que ya han gobernado, que ya han fracasado. Entonces, si la situación es intolerable y solamente tenemos 3 opciones, de las cuales 2 ya gobernaron, ¿cuál es la sugerencia a votar? ¿A quién hay que votar según Fidenza? Y según todo esto que vienen avisando, ¿no? Sí, no, porque Milei surge una situación intolerable. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la situación intolerable? ¿Volvemos a votar lo mismo que generaron esa situación intolerable? ¿O que no la pudieron, que no pudieron salir de ella, que no supieron salir de ella? Insisto en esto, parece reunir, posee sorprendentes similitudes con los caudillos despóticos que atravesaron la historia. De ninguna manera es lo nuevo, como se lo quiere mostrar. Surge de condiciones sociales intolerables, parecida a la que hemos visto tantas veces. Repetiremos sobre él. Se presenta como el salvador de un pueblo paria al que, con excepcional oportunismo, le dijo: los políticos son la causa de la explotación que padecen. Bueno, en gran medida. Lo ha demostrado Insaurralde, por ejemplo, en estos últimos días. Toda la corrupción kirchnerista en los últimos años. Su propuesta es borrarlos del mapa, dice. Su propuesta es borrarlos del mapa, como se intentaron erradicar tantas minorías, devolviéndole libertad a la gente. Fíjense la ridiculez de comparación que hace acá Fidenza. Desafíos de este índole nunca terminaron bien. Borrar los políticos del mapa como se borraron minorías. Fíjense las comparaciones, insisto, que se quiere hacer de Milei con sujetos como Hitler, en este caso, como los fascismos, etc. Cuando Milei dice basta de la casta, no, los quiere borrar del mapa como se han borrado minorías en la historia. Está diciendo, fíjense, es una cosa ridícula, una interpretación absurda de lo que son eslogans de campaña de Milei. Ir contra la casta política. Explicar en palabras sencillas de campaña política, como tiene que ser de comunicación, que la casta es en gran parte la causante. Esa casta como Insaurralde, esa casta como los Kirchner, que se han afanado todo durante años. Hasta La Nata ha hecho un informe hace poquito sobre Insaurralde y ha mostrado las casas, los departamentos, los viajes de un funcionario público como él. Eso es la casta, es fácil de entender. Y es muy fácil de entender. Y es muy difícil interpretar como lo interpreta lo que dice Milei, interpretarlo de esta manera. Este columnista recuerda a su padre, el 11 de marzo de 1973, sentado junto a su biblioteca colmada de libros de historia. Él, que en su juventud había simpatizado con el peronismo, se tomaba la cabeza angustiado. Dijo entonces: no sabes lo que va a venir.
fue escuchado con escepticismo por un joven al que aún no le interesaban las enseñanzas del pasado. El eterno retorno de lo mismo, el ciclo infernal de las desgracias cuando ellas ocurren. No se equivocó mi padre acerca de los días que siguieron. Una desastrosa ingobernabilidad que ni Perón pudo remediar. Cierto que en aquella época existía una violencia fratricida que hoy la repudiada democracia erradicó. Fíjense, la democracia repudiada porque la gente está votando a Milei. El cabeza no traiciona, dice el refrán popular. Ante la elección que podría llevar la presidencia a un tirano, ahí está, una elección que podría llevar la presidencia a un tirano, Milei es tirano, no explicó nunca por qué sería tirano Milei. Nunca explicó en toda la columna que se titula El tirano por qué Milei sería un tirano. Realmente nunca lo explicó. Asumiremos el riesgo de advertir. No sin desesperación. El autoritarismo que encierra la negación del otro constituye una trágica falsificación de la libertad. Los pueblos ultrajados a menudo se equivocan. Esperemos que el domingo próximo los argentinos no elijan una nueva forma de opresión. Volvemos a lo mismo. Cerramos con eso, ¿no? Que los argentinos no elijan una nueva forma de opresión. ¿A quién hay que elegir entonces? ¿A Massa? Porque hoy los argentinos tienen todas las libertades plenamente, seguramente. Las empresas pueden hacer lo que quieren, los argentinos pueden ahorrar, pueden hacer disponer de su dinero. Con el kirchnerismo de repente ahora los argentinos tienen todas las libertades y el peligro, el tirano, es Milei. Todos estos sujetos ya se han olvidado lo que ha sido el gobierno kirchnerista, lo que han hecho los Kirchner. Cómo han perseguido a la prensa, cómo han perseguido empresas, cómo han perseguido individuos. Y cómo los persiguen y los aplastan permanentemente con la fuerza del Estado. Sin embargo, todos se han olvidado de eso y el tirano sería Milei. Un sujeto que, insisto, reivindica a intelectuales de la talla de Hayek y habla de liberalismo, libertad permanentemente. Su eje ha sido siempre ese. Pero él va a ser el tirano y los gobiernos racionales son los que nos han llevado a esta situación intolerable, como él mismo dice. En fin, amigos, eso es todo. Quería que analicemos esta columna porque vengo mostrando justamente este tipo de columnas principalmente donde se avisa que Milei será un tirano, un déspota, un autoritario y donde todos se han olvidado quiénes nos han traído hasta esta situación o minimizan esta situación o no les importa porque ellos siguen viviendo bien. Porque, bueno, viven de sueldos de los diarios, que viven de la pauta, entonces todo gobierno parece ser mejor que lo que podría llevarnos Milei. Ya se han olvidado las cosas que han hecho el kirchnerismo o la situación, digamos, de pobreza y de miseria en la que estamos inmersos en Argentina. Se han olvidado de todo eso. Ahora están todos preocupadísimos y únicamente preocupados por Milei, por el tirano que podría ser, aunque no digan realmente por qué podría ser un tirano Milei. No lo dicen, dan vueltas, hacen alegorías, metáforas, comparaciones históricas, mencionan cosas del pasado y nunca dicen por qué se hacen esas comparaciones. ¿Qué tiene que ver Milei con los fascismos del pasado? Así que bueno, amigos, recuerden que tenemos el canal desmonetizado, totalmente desmonetizado, por lo menos hasta fines de noviembre, que vamos a pedir una revisión. Así que si nos quieren ayudar, si nos quieren seguir ayudando así como muchos ya lo están haciendo, para sostener todo este estudio, para sostener la edición de los videos diarios, etcétera, lo pueden hacer a través de Cafecito, Mercado Pago, Patreon, suscríbanse a Patreon y a través de criptomonedas si eso les resultará cómodo. Todos los links están ahí debajo. Les agradecemos nuevamente a los amigos de Satoshi, tienda Satoshi de Chile, que están colaborando con nosotros, así que vayan a chequear su sitio web, los links están ahí debajo de todos los enlaces que tienen ellos, todas las páginas, está realmente muy bueno lo que hacen, así que vayan a chequearlos, les mandamos un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.